Buenas tardes, docente y compañeros. Mi nombre es Gustavo de Jesús Castaño Castañeda. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el diseño, elaboración, aprobación, aplicación y actualización de las tablas de retención documental. Para esto vamos a desarrollar una serie de interrogantes que se nos plantearon en el trabajo. Y el primero es ¿qué son las tablas de retención documental y por qué son importantes? Mi manera de ver, las tablas de retención documental son un listado de documentos producidos por una unidad administrativa o una dependencia o entidad a los cuales se les asigna un tiempo de retención en la fase del ciclo vital del documento. O también podríamos decir que técnicamente es un listado de series con sus tipos documentales a los cuales se les asigna tiempo de retención en las fases de archivo, en las fases del ciclo vital del documento. Ahora bien, ¿por qué son importantes? Vamos a hablar sobre que permiten un manejo integral de la documentación, es decir, se van a conservar todas las evidencias, se conservan todas las evidencias que ese documento o que ese expediente desarrolla o genera al momento pues, de ejecutarlo. Es decir, todos los documentos que se producen en el desarrollo de un trámite van a quedar íntegros en los expedientes. Entonces nos van a quedar a nosotros las evidencias de los procesos, los procedimientos, las actividades y demás totalmente íntegros. Facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, es decir, respetando los principios de procedencia y orden original. Al nosotros contar con unas tablas de retención documental, entonces vamos a tener los cuadros de clasificación documental ceñidos a la estructura orgánica funcional y por ende cada dependencia vamos a conocer sus funciones y de cada función va a salir la producción documental, es decir, todo documento que se produzca obedece a una función específica asignada a esa dependencia. Ayudan a controlar la producción documental conforme a las funciones asignadas, lo que hablaba pues anteriormente. De acuerdo a la función asignada que tiene esa dependencia, es el producto, es su producción documental. Identifican y reflejan las funciones institucionales, evidenciando la producción documental de cada dependencia de la estructura orgánica. Es algo reiterativo pues a lo que estoy mencionando. Integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos y para conservar conjuntamente los registros o evidencias. Hablábamos de la integridad del expediente, de los trámites, de la evidencia de ejecución de los trámites y demás. Permite optimizar los recursos de la entidad, toda vez que al contar con unas tablas de retención documental, pues no vamos se evita la duplicidad documental, se le facilita la tarea a los funcionarios en las dependencias y además de eso, pues se ahorran recursos como los recursos económicos, el espacio, el tiempo, que es el activo pues, más importante con el que contamos. Mejorar los servicios ofrecidos, es decir, va de la mano con la eficiencia, la eficacia y la efectividad del servicio. El usuario va a salir satisfecho porque se le va a entregar en un momento oportuno, las consultas van a ser ágiles, entonces el archivo como tal va a cumplir con los propósitos para los cuales fueron creados. Hablando ya sobre el segundo interrogante, que marco normativo se sustenta o se basa en la Constitución y qué cambios normativos se han dado a esta práctica, podemos, acá sí quiero hacer un énfasis. A mí me gusta mucho trabajar lo que tiene que ver con el marco normativo, o sea, tiene que haber siempre un criterio objetivo, un criterio definido, criterio que se define desde dos partes, desde la normatividad vigente y desde la experiencia y los conocimientos, ¿cierto? Entonces, desde la normatividad vigente, el trabajo de elaboración de tablas de retención documental nos lleva a referirnos a la Constitución Política de Colombia,
como la norma de normas para garantizar los derechos fundamentales de las personas. También nos lleva, también podemos mencionar la ley 527 del 99, que es donde nosotros, o donde se controla o reglamenta el uso de mensajes de datos. Todo lo que tiene que ver con la información electrónica aparece normalizado en esta norma. Importante porque ahorita estamos nosotros en nuestra actualidad nos lleva al manejo de los documentos electrónicos, al manejo de los documentos digitales, y entonces esto nos lleva a conocer esta normatividad para poder elaborar adecuadamente y de forma objetiva las tablas de retención. La ley 594 nos lleva, que es la Ley General de Archivos, nos menciona muchos conceptos, nos da muchos puntos de partida para elaborar las tablas de retención documental, pero acá voy a mencionar apenas el artículo 24, que es la obligatoriedad para las entidades del Estado, para las entidades públicas y aquellas privadas que cumplen funciones públicas, pues de elaborar sus tablas de retención documental. También quiero mencionar la ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único para los Servidores Públicos, específicamente su artículo 34, los deberes, y el artículo 35, las prohibiciones. Todo esto relacionado con el manejo de los documentos. La ley 959 del 2005, que es el acta de informe de gestión, acá muy importante, y siempre que la traigo a colación, cuando se va a mencionar o cuando se van a elaborar las tablas de retención documental en una entidad pública, porque nos trae esas responsabilidades que tiene el funcionario de entregar los asuntos que le son conferidos, que le son asignados mediante un cargo como servidor público, entregarlos adecuadamente cuando se va a desvincular del cargo, no importando el motivo. Él debe entregar esos asuntos e información a la persona que le va a recibir, y esa persona, pues en esta ley también se establecen unos plazos, unos tiempos y demás, tanto para entregar los cargos como para recibirlos o como para informar las novedades. Si esa persona no informa las novedades que recibe por faltantes de información o demás, entonces asume, hereda esa dificultad, ese problema, ¿sí? El jefe también tiene unos plazos establecidos para solicitar que se corrijan falencias o novedades si las hay, y si no, pues él también va a tener responsabilidades. La ley 1712, que es la ley de transparencias y acceso a la información, es importante que la mencionemos porque esta ley está ahorita, es como la actualidad, tiene a todas las entidades trabajando para publicar una serie de información pública que sea de conocimiento de todos, y entre ellos está las tablas de retención documental y el programa de gestión documental. También podemos hablar del decreto 2578 del 2012, que nos habla de las funciones del comité de archivo, la evaluación de los documentos de archivo y la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental. El decreto 2609 del 2012 también es importante que lo tengamos en cuenta. El decreto 1515 del 2013, la resolución 8934 del 2014. Yo quiero hacer un énfasis acá en esta resolución, que a título personal me parece muy importante, porque a mi modo de ver, es mi modo de ver, y creo que es así, llama la atención, llama a las entidades privadas a que den cumplimiento a la normatividad archivística. Entonces es así como la Superintendencia de Industria y Comercio, en sus facultades, emite esta resolución y le dice a los vigilados, a las empresas que él vigila, que deben cumplir con la normatividad, que deben de elaborar las tablas de retención documental, que deben elaborar sus programas de gestión documental y demás. También tenemos que referirnos indudablemente a los acuerdos 003 y 004 del 2003, especialmente a este último, el 004 del 2013, mediante el cual se reglamentan los decretos 2578 y el 2609 del 2012, pero también se dan las pautas o se modifica
se modifica el procedimiento para la elaboración y presentación de las tablas de retención documental. Importante, todos los artículos o el articulado de este acuerdo es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta en la elaboración de las tablas de retención documental. Esa normatividad también me lleva al acuerdo 005, importante y determinante en el proceso o en la aplicación del proceso de organización documental y los procedimientos de clasificación, ordenación y descripción. Es decir, este acuerdo nos habla precisamente de esos criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción documental. Acá hay otra norma muy importante, que es la circular 003 del 2015, que nos da unos criterios, unas directrices para la elaboración de las tablas de retención documental. Otros documentos que debemos tener en cuenta en la elaboración de las tablas de retención documental son el mini manual cuarto de tabla de retención documental, el manual de implementación de un PGD, el manual de archivamiento web y las infografías de TRD y TBD, todos estos documentos emitidos por el Archivo General de la Nación. Otras normas que debemos nosotros siempre tener en cuenta al momento de elaborar unas tablas de retención documental son aquellas que se relacionan y que inciden directamente en la valoración de la documentación, teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa. Algunas de estas normas, por mencionar algunas, puede ser el Código del Comercio, el Estatuto Tributario, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código Civil, el Código Penal, entre otros, que de acuerdo a la naturaleza de esa documentación nos van a servir para nosotros valorarla y saber qué tiempo de permanencia deben estar. Nos vamos entonces para el siguiente interrogante, que es cómo se diseñan las tablas de retención documental, qué etapas y actividades debo seguir en su diseño. Entonces, para este punto vamos a tener en cuenta y presente lo que es el mini manual cuarto de tablas de retención documental y de transferencias primarias, el acuerdo 004 del 2013 del cual les había hablado, el acuerdo 005 del 2013, criterios para la organización, clasificación y descripción, y la circular 003, las directrices que nos da la AGN para elaborar las tablas de retención documental. Entonces nos podemos ir avanzando en este tema, hablando de que la primera etapa sería investigación preliminar sobre la institución. Entonces, como primer paso, recopilación de información institucional. Acá nosotros vamos a recopilar todos los actos administrativos y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad. Pueden ser los decretos, resoluciones y demás, donde nos reflejen esos cambios en estructura orgánica funcional, donde nos reflejen los cambios en funciones, donde se evidencien creación de dependencias, supresión de dependencias, Todo esto nos va llevando a nosotros a determinar los famosos periodos, ¿sí? Que es los cambios que nos los reflejan o nos los muestran los cambios en estructura orgánica funcional y demás. Además de eso, tenemos que tener en cuenta y llegar a reflejar todos esos cambios, esos periodos que ha tenido y cuál es el cambio o la estructura orgánica funcional actual para poder nosotros determinar cuál va a ser nuestro punto de partida. Acá en este punto de la recopilación de información institucional tenemos que llegar a las entrevistas con los productores de documentos de la institución, y acá es donde nosotros utilizamos el formato de encuesta para levantar toda esa información que nos va a llevar a nosotros a determinar la producción documental de acuerdo a una función asignada. Luego, la otra etapa, o sea que tenemos primera etapa, acopio o recopilación de información institucional, que la compone la recopilación de esta información, todo lo que tiene que ver con actos administrativos y demás, para reflejar los cambios en la estructura orgánica funcional y funciones, y también lo que tiene que ver con las entrevistas con los productores documentales. Ahora bien, la segunda etapa
comprende el análisis e interpretación de esa información que recolectamos. Y es acá donde nosotros, a partir de un análisis concienzudo de esas funciones, la idea es que nosotros tengamos presente la estructura orgánica funcional y de cada dependencia que conforma la estructura orgánica funcional tengamos muy claro cuáles son sus funciones. A partir de esas funciones determinamos la producción documental, ¿sí? Y a partir de la producción documental nosotros vamos a generar las agrupaciones documentales, ¿sí? Agrupaciones documentales reflejadas en series y subseries. Todo esto se da a partir de la encuesta. Este es el resultado de análisis de la encuesta, el resultado de analizar el manual de funciones actual, el resultado de los cambios de estructura orgánica funcional y demás. En esta etapa viene la valoración y la selección documental, y para esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta tanto esa información institucional que me lleva a determinar la producción documental, como de cada documento conocer el contexto normativo actual que me dé indicios serios y claros y concretos de cuánto tiempo debe permanecer el documento. Como por ejemplo, por decir algo, si es documentación contable, nos tendremos que referir al Código del Comercio, a su artículo 60, donde a nosotros nos dice pues cuánto tiempo debe conservarse el documento, cuánto tiempo tiene que conservarse y luego qué hacer con él, ¿cierto? Y asimismo otras normas que me den a mí esa referencia puntual y me lleven a mí a determinar claramente cuánto tiempo va a permanecer ese documento en las diferentes fases pues, del ciclo vital. Luego, después de que ya hago este análisis, llamémoslo así, interpretación de información, realizo la elaboración. La otra fase es elaboración y presentación de las tablas de retención documental. Entonces nosotros procedemos a elaborar la propuesta utilizando el formato que el AGN nos aporta, y en él vamos nosotros a presentar, de acuerdo a la estructura orgánica funcional, vamos a elaborar la propuesta de tabla de retención documental para cada unidad productora, cada sección, cada asociación o cada dependencia, como lo entendamos nosotros. Y de cada dependencia pues va a tener su tabla de retención documental, donde están pues esa lista de llamémoslo así, de agrupaciones documentales o de documentos que ellos generan, y les vamos a nosotros a dar un tiempo de retención en ese archivo de gestión, le vamos a dar un tiempo de retención en el archivo central, luego una disposición y posteriormente un procedimiento. La presentación de las tablas de retención documental no se pueden dar sin el aval, sin el aval o se aprueban mediante la prueba el comité interno del archivo o el comité de desarrollo administrativo, según sea el caso, y se da mediante el acta de comité. ¿Quién firma las tablas de retención documental? Las tablas de retención documental deberán ser suscritas por el secretario general o un funcionario administrativo de igual o superior jerarquía dentro de la institución, y el jefe de gestión documental de la entidad. La aprobación como tal, las tablas de retención deben ser aprobadas mediante un acto administrativo, el mismo que es expedido por el representante legal de la empresa, previo concepto del comité interno de archivo o del comité de desarrollo administrativo, según sea el caso. Cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. La aplicación e implementación, esta sería la otra fase, la otra etapa. Una vez aprobadas y convalidadas, las entidades deberán proceder a su implementación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la fecha a partir de la cual se va a implementar, ¿cierto?, el instructivo para su aplicación y las normas o los lineamientos de la institución en cuanto a la organización y la aplicación de las tablas de retención documental. Yo quiero acá hacer un énfasis
aunque es motivo de respuesta a otro interrogante en la aprobación, tengamos en cuenta que a partir de que el Comité Interno de Archivo, el Comité de Desarrollo Administrativo aprueben las tablas de retención documental, hay un plazo estimado para que el secretario general o quien haga sus veces pues nos transfiera o entregue o envíe esas tablas a una valoración ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o los consejos departamentales o distritales. Bueno, el otro interrogante, pasamos al interrogante ¿qué instrumentos empleó durante el diseño de las tablas de retención documental, encuestas o formatos? Bueno, para la elaboración de unas tablas de retención documental se emplea el formato de encuesta regulado por el AGN, que se utiliza para realizar las entrevistas a los productores documentales. Normatividad archivística, la normatividad archivística vigente y los parámetros institucionales. Muy importante esta normatividad archivística vigente porque nos lleva a contextualizarnos adecuadamente sobre esa actualidad que está cambiante y que, mire, por decir algo, este año 2015 tenemos una circular que nos da unas directrices y unos parámetros ahí que también nos va a ayudar en la construcción y elaboración de las tablas de retención. Los formatos, el formato de TRD, formato que es aportado por el Archivo General de la Nación, los cuadros de clasificación documental, que ya sabemos pues que son se elaboran de acuerdo a la estructura orgánica funcional, a las funciones asignadas a las dependencias y la producción documental. La estructura orgánica funcional como tal, los manuales de funciones determinantes pues para poder nosotros llegar a fijar esa producción documental, los procesos y los procedimientos documentados, entre otros. Retomo el tema anterior para resolver el interrogante de cómo se aprueban y quiénes deben aprobar las tablas de retención documental. Entonces, como se mencionó con anterioridad, las tablas de retención documental y tablas de valoración documental deben ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la empresa, previo concepto emitido por el Comité Interno de Archivo o por el Comité de Desarrollo Administrativo, según sea el caso. Y cuyo sustento pues deberá de consignarse en la respectiva acta de comité. Luego, y dentro de los 30 días siguientes a ese acto administrativo de aprobación, el secretario de la entidad, lo que mencionaba con anterioridad, el secretario general o quien haga sus veces, deberá presentar las TRD con todos los anexos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o al Consejo Departamental o Distrital, según sea el caso, para su validación, evaluación y convalidación. ¿Cómo se aplican en la organización y a partir de qué momento? ¿A partir de qué momento? Diría yo que las tablas de retención documental se aplican a partir una vez aprobadas, convalidadas o vencido el tiempo de 90 días de que hablaba anteriormente. O sea, si nosotros las remitimos al consejo, a los consejos departamentales o distritales o al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación las tablas de retención documental para su evaluación y convalidación, y ellos dejan vencer este tiempo, pues también en esa circunstancia podemos a partir de ahí empezar a implementarlas. ¿Cómo se aplican en la organización? Esto sí creo que es de claridad de todos, pero es muy bueno trabajar este tema, que se aplica en la organización de los documentos que se producen como producto a una función asignada, ejecutando adecuadamente el procedimiento de organización documental y los procedimientos de clasificación, ordenación y descripción. Específicamente, ¿cómo se hace?
Bueno, entonces identificando a partir desde el mismo momento que se produce el documento, identificando, asignándole una codificación, una identificación, y teniendo en cuenta que esa producción documental pues obedece a una función asignada. Luego de que se produce el documento y que éste cumple con su finalidad, se agrupan los documentos en series y subseries documentales después de cumplir con esa finalidad de que hablaba, y esas series y subseries documentales son las que están contenidas en las tablas de retención documental. Es decir, vamos a poner un ejemplo en este punto. Digamos que tenemos un conjunto de frutas, y en mi tabla de retención documental yo tengo mangos, tengo naranjas, tengo papayas. Entonces del conjunto que yo tengo acá de frutas, yo separo los mangos y los guardo en los mangos, separo las papayas y los guardo en las papayas, y así. Es agrupar los documentos de acuerdo pues a esas series y subseries documentales que están contenidas en las tablas de retención documental, que no es más que el proceso de clasificación documental. Luego de que tengo clasificada esa documentación en esas agrupaciones, y que esas agrupaciones o la documentación está almacenada en unas unidades de conservación adecuadas, carpetas, procedo a organizarlas internamente y a ordenarlas. Y para eso se utiliza el principio de procedencia y orden original. El principio de orden original que nos lleva a tener un orden cronológico, generalmente, aunque pues a veces tenemos que tener en cuenta también un orden, por decir algo, numérico. Ejemplo, comprobantes de ingreso, pues aunque muchas veces coinciden el consecutivo con las fechas, algunas veces no, o sea, con el orden de fechas, algunas veces no. Entonces, por eso hay que tener en cuenta dentro de la política de lineamiento institucional para esa subserie en específico y otras que le puedan dar, entonces cómo se va a hacer, que se lleve el consecutivo cronológico o que se lleve un consecutivo, el consecutivo. Bueno, luego de que tenemos esta organización y esta ordenación, pues ahí ese orden cronológico me va a ayudar a mí a evidenciar el paso a paso de los trámites y las evidencias que se conservan de estos. Pasamos a la descripción documental, es decir, ¿cómo voy a identificar yo esas carpetas? Las voy a identificar teniendo en cuenta la codificación que se le asigna a la dependencia, teniendo en cuenta la codificación que se le asigna a esa serie o subserie que yo estoy conservando, teniendo en cuenta el nombre de serie y subserie, y teniendo en cuenta pues las fechas extremas y demás. De esta forma, pues yo identifico la carpeta, ya la estoy identificando. ¿Qué otros instrumentos, digamos, de descripción puedo utilizar? La hoja de control o el índice que llamamos. Si abrimos la carpeta, entonces nosotros vamos a encontrar un instrumento que me permita a mí recuperar toda esa información, toda esa información que está dentro de la carpeta, me lo relaciona, ¿sí? Además de eso, el inventario documental, que es donde yo relaciono todas las carpetas, todas las cajas que yo conservo en el archivo de gestión. Pasando a hablar, digamos, en términos generales de la descripción, porque si fuéramos más profundos tendríamos que hablar de metadatos para la información electrónica, para la información digital y en otros formatos. Paso entonces al otro interrogante que nos habla de cómo se ajustan o modifican las tablas de retención documental que ya están diseñadas, aprobadas y aplicadas. Bueno, las tablas de retención documental se deben actualizarse en los siguientes casos. Hay unos casos específicos para actualizar las tablas, que es cuando existan cambios en la estructura orgánica o funcional, cuando se cambien o se modifiquen las funciones de alguna dependencia, cuando se creen dependencias, cuando se supriman o se terminen dependencias, cuando se produzcan cambios en el marco normativo, en las normas de nuestro país,
cuando se den cambios en procesos y procedimientos, o cuando también hay una parte muy importante y determinante, y es cuando un documento se produce de forma física y ya a partir de cierto instante se va a producir en forma electrónica o digital. Entonces también este cambio obedece o obliga a que haya una actualización de tablas de retención documental. ¿Cómo se ajustan o se modifican esas tablas? Entonces, para la actualización de las TDR se debe ejecutar el mismo procedimiento de aprobación por las instancias correspondientes, las que hablábamos ahora. Entonces debe presentarse nuevamente al comité interno de archivo, al comité de desarrollo administrativo de la entidad, y luego, si son aprobadas por este comité, debe generarse el acto administrativo firmado por el representante legal. Luego de esto, el secretario general o quien haga sus veces las enviará al comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación, o al comité o a los consejos departamentales o distritales para su evaluación y convalidación. Y además de eso, pues se tiene que elaborar nuevamente, aplicar el mismo proceso de implementación. La aprobación de las tablas de retención documental deben ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la empresa, previo concepto emitido, pues ya lo habíamos hablado, previo concepto emitido por el comité interno de archivo o el comité de desarrollo administrativo. Y el sustento o la evidencia que queda es el acta del respectivo comité. La aplicación, discúlpenme. Bueno, de esta forma se termina por terminada esta intervención, no sin antes pues agradecerles la atención y colaboración prestada, y dejando muy claro que las tablas de retención documental son es un instrumento archivístico de vital importancia en la organización documental, en la gestión documental, y que existe un marco normativo muy abundante y actualizado para su elaboración e implementación. Espero sus dudas, inquietudes y sugerencias a este video.